Perfecto, bien. El periodo de entreguerras abarca formalmente desde 1919 hasta 1939, pero vamos a abarcarlo de 20 a 39. Y para esta primera sesión, dado que el periodo de entreguerras es particularmente complejo, puesto que en él se gestan no solamente los fenómenos que vamos a ver, sino también el surgimiento del fascismo, la recuperación económica, una crisis económica y luego una posterior recuperación económica. Vamos a ver para esta primera sesión únicamente los primeros 10 años, del 1920 al 1929. Y vamos a enfocarnos en dos fenómenos. Primero uno estrictamente económico y luego ya uno militar. La recuperación económica arranca después de la Primera Guerra Mundial, pero no es homogénea en todos los países. En Inglaterra, por ejemplo, es una recuperación más rápida, gracias a que de algún modo se mantuvieron abiertas sus líneas comerciales. Hay un mínimo de recuperación económica que permite un proceso un poquito más acelerado frente al resto de Europa. Francia, en cambio, tiene un proceso de recuperación lentísimo, en buena medida el resultado de que la zona más productiva de Francia fue justamente ocupada por los alemanes y fue zona de campo de batalla durante la guerra. Entonces es una zona que quedó totalmente devastada y va a tardar un buen rato en recuperarse. En el caso de Alemania pasan dos cosas. Primero, una etapa desastrosa de 1920 a 1935, en la cual Alemania se va para abajo, no solamente por el tema de las reparaciones de guerra, sino porque también en un esfuerzo por pagar lo más pronto posible las indemnizaciones, devalúa su moneda, empieza a imprimir más moneda. Esto devalúa el marco alemán y tiene un efecto en la capacidad adquisitiva de las personas. La moneda vale menos, porque ahora hay mucha moneda. ¿Sí entiende esa parte, no? Digamos, si tienes, por ejemplo, en el mercado un solo local de manzanas y 10 locales de naranjas, ¿cuál va a ser más barato? La naranja, porque hay más. Lo mismo pasa con la moneda. La moneda, aunque sea una moneda, también funciona como una mercancía. Si hay mucha moneda en circulación, la moneda termina valiendo menos que los productos con los cuales la compras. Entonces todos se encarecen. Eso le pasa exactamente a los alemanes en el periodo de entreguerras. En esta primera etapa, el marco alemán se devalúa tanto que la gente no alcanza a pagar sus cosas. No le alcanza para nada. Y es un nivel realmente serio. Estamos hablando de que la gente cobra su dinero y en el mismo día que la cobran lo tiene que ir a gastar en todo lo que necesite, porque si se espera al día siguiente puede ya no alcanzarles, los precios pueden haberse elevado muchísimo. Estamos hablando de que llegó un punto en el que llevar una carretilla con dinero era, más bien una hogaza de pan era más cara que una carretilla con dinero, sí, de esa magnitud. Entonces, sí, estamos hablando de que una hogaza de pan iba a valer fácil 1 millón de marcos, entonces que no pasaba de los 10. Entonces esa situación agrava mucho la recuperación económica de Alemania. Mucha gente padece desempleo, la gente que tiene empleo pues no le alcanza el dinero y se va a agravar cuando inicie en 29 una gran crisis económica. Pero a partir de 35 Alemania empieza un proceso de recuperación, del cual hablaremos más adelante, porque es resultado en buena medida de la política nazi para solucionar el problema económico de Alemania. Y es tan eficiente que la gente confía en Hitler, de que sabe hacer las cosas, y cuando estalla una guerra, pues confían en que va a saber hacer las cosas también en tiempos de guerra. En contraste, en Estados Unidos, que es la gran potencia vencedora de la Primera Guerra Mundial y que emerge de ella como la principal potencia económica, Estados Unidos cuenta con una situación de empleo pleno. A diferencia de Alemania, donde hay gente que padece desempleo, un índice enorme. En Estados Unidos todo el mundo tiene trabajo y encima son buenos salarios muy bien pagados. Es cuando surge esta idea del sueño americano. Llegan migrantes de buena parte de Europa saliendo de esta situación, buscando salir de esta situación, llegan a Estados Unidos y encuentran una situación de bonanza. Es relativamente fácil que encuentren un trabajo y un buen trabajo rápidamente. Claro, la población norteamericana pues son más. Y de esa gente, esos migrantes que están llegando, más la gente que ya estaba trabajando, activan aún más la economía en Estados Unidos. A esto súmenle que aunque la guerra ya terminó, Estados Unidos le sigue vendiendo
de Europa alimentos, productos manufacturados, porque su economía aún está en proceso de recuperación. Después, va a ocurrir una gran crisis económica en Estados Unidos, porque los productores norteamericanos, en particular los de alimentos, se confían en que esto va a seguir así por siempre. Y cuando estos se recuperen, va a afectar económicamente a Estados Unidos. Pero de eso hablaremos cuando lleguemos a la Gran Depresión. ¿Hasta aquí hay nada? ¿Seguros? Explicada la parte económica, pues vamos a la parte militar. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿eso ya lo puedo borrar? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, todos en Europa, militares y civiles, todos tienen la idea de que jamás, nunca jamás una guerra así. Sí, estuvo bien con la guerra. Pero ese nunca jamás una guerra así significa distinto para militares que para civiles. Para los civiles, el nunca más una guerra así significa jamás nos vamos a involucrar en una guerra. Que la paz reine por siempre. Para los militares es nunca más una guerra peleada de esa forma. Sí va a haber guerra de nuevo, pero no vamos a volver a pelear así. Los militares están listos, preparados y motivados para seguir la lucha, sobre todo los alemanes. Y en el caso de los alemanes, pero no, insisto, no solamente ellos, en Rusia, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Japón, empiezan a pensar en cómo van a hacerle para pelear la siguiente guerra, que no es una guerra de trincheras, que no es una guerra estática, que sean guerras de movimiento, que sean guerras de relámpago realmente. Y a ellos les vale que otra vez lleguen al mundo del precipicio. En Alemania se desarrolla, su doctrina táctica se conoce como la Blitzkrieg. Blitzkrieg o guerra relámpago. Es un planteamiento de guerra basado en absolutamente las fuerzas mecanizadas. Es decir, fuerzas que tengan la capacidad de desplazarse rápidamente por el campo de batalla, arrasar al enemigo y seguir ocupando el territorio. Aprendieron muy bien esa parte de la Primera Guerra Mundial y se enfocan sobre todo en el uso de tanques. De hecho, se concibe que los tanques sean esa punta de lanza que rompa las líneas enemigas. Ya no aprendieron de la Primera Guerra Mundial que no se puede envolver al enemigo como en las tácticas napoleónicas, sino que ahora es llegar directo con las posiciones enemigas y romperlas. Y para romperlas, deciden que la mejor arma es el tanque. Pero el tanque no va a atacar solito, sino que va a atacar con apoyo de aviones. Si los tanques encuentran resistencia de otros tanques o de artillería antitanques, serán los aviones los encargados de romper esa defensa, de abrirles paso a los tanques. Y detrás de los tanques iría infantería, pero no cualquier tipo de infantería. Dado que es una guerra mecanizada, la infantería ya no puede avanzar a pie. Es una infantería motorizada. Este planteamiento lo que lleva es básicamente al estilo de guerra que veremos durante la Segunda Guerra Mundial, al estilo alemán. Tanques avanzando con cobertura aérea y atrás infantería. La labor de la infantería es: los tanques rompen las líneas enemigas, pero luego quedan bolsas de resistencia enemiga. La infantería es la encargada de aniquilar esas bolsas de resistencia que quedan detrás, mientras los tanques siguen avanzando. El autor, el principal, son varios militares alemanes, pero el principal creador de esta doctrina táctica es Franz Guderian. El hombre detrás de esta doctrina táctica. Suena increíblemente bien, y de hecho sí la van a aplicar los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y la empiezan a diseñar en la década de los 20, mucho antes de que Hitler llegue al poder. Solo hay un problema: la economía alemana no da para esto. La economía alemana, y de hecho durante el mejor momento de la Segunda Guerra Mundial, solo van a tener mecanizadas a la mitad de sus fuerzas.
La otra mitad, sobre todo la mitad de infantería, va a seguir moviéndose como en tiempos de la Primera Guerra Mundial, con trenes. Y si no hay trenes, van a tener que avanzar a pie. Significa que tienes una parte del ejército que sí puede avanzar rápidamente sobre el terreno enemigo y la otra mitad que se va rezagando. Es como cuando divides un grupo en dos secciones. Tienes una parte muy avanzada y otra que se va rezagando. Pero la ventaja para Alemania es que en última instancia, este plan inicialmente, aunque tiene esa parte desfasada, en principio no tendría por qué afectar. Porque el objetivo de los militares alemanes es únicamente capturar territorio polaco, que les quitaron para formar Polonia, capturar territorio polaco, capturar territorio en Holanda, en Bélgica y en Francia, recuperar Alsacia y Lorena. Es decir, sus objetivos estratégicos coinciden con su capacidad táctica y operativa. Su ejército se generaría un desfase si recorrían distancias enormes entre la parte mecanizada y la parte no mecanizada. Pero los planes militares consiguen únicamente atacar a los vecinos de Alemania. Significa que no tienen que recorrer esas distancias enormes. De manera que no se produce ese desfase entre fuerzas mecanizadas y no mecanizadas. La bronca va a ser cuando quieran aplicar esto con Rusia. Que Rusia es enorme. Y como veremos más adelante, con Rusia el tamaño sí importa. Ahora, esa la voy a borrar. Los alemanes no son los únicos que plantean una idea de guerra mecanizada. También los rusos. En Rusia, sin embargo, es una versión mucho más compleja que esta. La doctrina táctica rusa se conoce como combate en profundidad. Combate en profundidad o guerra en profundidad. Es igual una guerra basada en fuerzas mecanizadas. Y en ese sentido es igual que la alemana. De hecho, prácticamente la desarrollan juntos, alemanes y rusos durante el periodo entre guerras. Pues es lo mismo, avanzar con tanques, que los tanques rompan las líneas enemigas, con fuerza aérea que los apoye desde arriba, y una infantería motorizada que barra con las fuerzas atrapadas por los tanques. Es básicamente lo mismo. La única diferencia es esto, que va a ser en profundidad. La idea de los alemanes es atacar en una sola oleada. La idea rusa es atacar en varias oleadas. Esto es, por ejemplo, tú tienes dos batallones que avanzan en primera línea y avanzan contra posiciones enemigas. Pero atrás de ese batallón, de esos dos batallones, va un tercer batallón, cuyo propósito es reforzar a cualquiera de los dos batallones que está avanzando. Pero así como avanza esos tres batallones forman un regimiento. Y al lado de ese regimiento va avanzando otro regimiento, igual con la misma disposición, dos batallones al frente y un batallón atrás. Y atrás de esos dos regimientos que van avanzando en primera línea va un tercer regimiento con la misma disposición que cada uno. Significa que aquí tienes otras dos oleadas más. Pero estos regimientos a su vez van acompañados, estos tres regimientos a su vez forman, digamos, una división, ¿no? Para este lado. Tienes estas dos divisiones que van en primera línea y tienes atrás de esa división una tercera división lista para reforzarlos. Y cada división dividida de igual manera significa que no tienes una sola oleada avanzando sobre posiciones enemigas. Tienes 1, 2, 3, 4, ya estarían haciendo 5, 6, 7, 8 oleadas. 8 oleadas mínimo avanzando sobre el enemigo. Si la primera no acaba de romper posiciones enemigas, lo hará la segunda, y si no hace la segunda, lo hará la tercera. Es un ataque mucho más devastador este sistema que solo esto que lo tenían los alemanes. El autor de esa doctrina táctica va a ser Tukhachevsky.
diseña este plan. El problema va a ser que Stalin inicia una purga política, que se deshace de mandos militares que le preocupan, que se rebelen en su contra, y entre ellos mata a Tukhachevsky. Entonces el principal creador del combate en profundidad muere antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial y no lo puede poner en práctica. Lo diseña, prepara sus tropas, pero cuando inicia la guerra no está el creador. Entonces cada quien va a empezar a hacer lo que quiera hasta que se dan cuenta de que había que retomar lo que hizo este hombre. Va a ser la razón por la que inició la guerra, Rusia vaya perdiendo. Luego, en Francia no hace nada de esto. En Francia su doctrina táctica se conoce como guerra metódica. La guerra metódica para los franceses es no tanto una guerra de movimiento, sino sí es una guerra de movimiento, pero donde todas las unidades avanzan juntas, donde una división no puede avanzar si las divisiones que están al lado no han cumplido con sus objetivos, o donde a lo mejor tú como comandante sobre el terreno identificas una oportunidad única para aniquilar una unidad enemiga, pero tienes que pedir permiso al alto mando para que lo apruebe. En lo que lo aprueba, si es que lo aprueba, la situación habrá cambiado y puede que ya no esté en una posición tan vulnerable. A diferencia del estilo alemán, de la Blitzkrieg, donde se permite a cada comandante, incluso cada sargento, que pues tenga libertad, que si sobre el terreno descubre una oportunidad para atacar al enemigo, que la use, sin pedir permiso. Si le sale mal, ya estará rendiendo cuentas ante superiores. Pero el pensamiento alemán es, el campo de batalla es un escenario totalmente cambiante, todo el tiempo. Si no se les da esa flexibilidad a las tropas, a los comandantes, se pierden oportunidades que podrían aprovecharse de manera mucho más eficiente, pero hay que dar libertades. Eso hacen los alemanes. Los franceses no. Los franceses quieren que todo vaya según el plan inicial del comandante en jefe. Y si algo cambia, pues tienen que avisar de inmediato y esperar órdenes del comandante general. Esta va a ser la razón por la que Francia se ha barrido durante la Segunda Guerra Mundial. Este sistema es muy esquemático, muy ineficiente, y esto es mucho más dinámico. Luego tenemos en Italia que desarrolla un estilo de guerra, no surge como tal una doctrina táctica, así con un nombre como las otras, pero sí surge un énfasis en la guerra aérea. El autor es Julio Douhet. Douhet se enfoca en el papel de las fuerzas aéreas durante la Primera Guerra Mundial y concluye: lo que más debe tener un ejército son bombarderos, más camiones de combate bombarderos, y no solo para bombardear a las tropas enemigas, sino para ir más lejos, bombardear objetivos civiles. Resalto, el planteamiento de Douhet es bombardear objetivos civiles. Se trata para Douhet de bombardear fábricas, destruir la capacidad productiva del enemigo y bombardear también ciudades, matar civiles tal cual. Douhet lo que tiene en mente es matar civiles, no solamente genera bajas, sino que minará la moral de combate de la población entera y pelear la paz. Si se fijan en este planteamiento de se vale bombardear civiles y ciudades, objetivos no militares, se va a aplicar ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. La van a aplicar los alemanes, la van a aplicar los británicos, la van a aplicar los norteamericanos también. En el caso de Inglaterra, que es una potencia naval, no desarrolla nada de esto. Se va a enfocar en sus fuerzas navales todavía. Eso lo puedo borrar. Inglaterra se va a enfocar en sus fuerzas navales, pero ya no es la única potencia naval.
está Inglaterra, está Estados Unidos, que emerge también como una potencia naval, otra vez recupera esa posición, y hay otro país que como tal es una potencia naval, sí que es una potencia continental, pero que sí tiene fuerzas navales, y es Japón. Japón que quiere desquite de Inglaterra y de Francia después de que le picaron los ojos por los territorios en los colonias alemanas en Asia. Desarrollan entre ellos una carrera de armamentos navales, pero muy pronto se dan cuenta de que esa carrera de armamentos navales se está saliendo de control y de que puede llevar a otra guerra. Entonces los mandos civiles logran llegar a un acuerdo entre ellos, de esos tres países, para limitar la producción de armamento. Ese acuerdo establece que por cada 3 toneladas de desplazamiento de barcos, porque los barcos miden su capacidad de desplazamiento en toneladas, por cada 3 toneladas que desarrolla Inglaterra, los norteamericanos van a desarrollar 3, los japoneses van a desarrollar 1 tonelada. Firman un primer acuerdo con esa proporción. Años más tarde desarrollan un segundo acuerdo que nada más reitera este primero, pero cambia las proporciones. En lugar de 3, 3, 1, las cambia a 5, 5, 3. Por cada 5 toneladas de Inglaterra, 5 norteamericanas y 3 japonesas. En este acuerdo se establece que se pueden fabricar esa cantidad de tonelajes y dentro de esos límites pueden fabricar todo tipo de barcos. Sean barcos cruceros de batalla, sean portaaviones, sean acorazados. En el caso de Japón, se va a enfocar en producir acorazados. De hecho, Japón va a producir los acorazados más grandes del mundo hasta la fecha. Estados Unidos, en cambio, va a apostar por fuerzas de portaaviones. Lo interesante es que el acuerdo no decía nada sobre fuerzas de submarinos, únicamente sobre fuerzas de superficie. Sobre submarinos, dejaba abierta la posibilidad de que se fabricaran todos los que quisieran. Solo que Japón no le dio mucha importancia a los submarinos. Estados Unidos sí. Bueno, Estados Unidos por su parte tampoco desarrolla doctrinas tácticas, no terrestres. Después va a empezar a copiárselas a los demás. De momento lo que perciben los norteamericanos es: están muy lejos de Europa, si estalla una guerra, pues da tiempo de que se prepare. Entonces se hace un caos. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no va a estar preparado para la guerra, en general. Las fuerzas norteamericanas, ¿esto le puedo borrar? Las fuerzas norteamericanas están divididas en 5 ramas. Por un lado está el ejército de tierra, que es el que consume la mayor parte de los recursos de las Fuerzas Armadas. Está la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, que de hecho va a empezar a tomar ideas de Jules Louet. Está la Armada, o la US Navy. Está el Cuerpo de Marines. Y está la Guardia Costera. Esas son las 5 ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas. De esas 5, solamente nos interesan las 4 primeras. La Guardia Costera realmente no va a participar en la Segunda Guerra Mundial. De estas 4, a diferencia de Alemania, que sabe dónde van a pelear, es decir, que sabe que van a pelear con sus vecinos polacos, franceses, belgas y holandeses, los norteamericanos no saben en dónde van a pelear ni contra quién. Al menos no el ejército de tierra ni la Fuerza Aérea. Lo único que van a hacer es comprar equipo, comprar grandes cantidades de equipo, pero sin saber exactamente dónde lo van a usar, contra qué enemigo lo van a usar y cómo van a pelear. Los únicos que sí saben son la Armada y el Cuerpo de Marines. Ambos se dan cuenta de que Estados Unidos está en curso de colisión con Japón. El expansionismo militar japonés
en Asia Oriental y en el Pacífico supone una amenaza a los intereses norteamericanos en esa región. Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene Hawái, ocupa Filipinas también. Y saben los mandos navales que las fuerzas japonesas van a ocupar los territorios eventualmente. Significa que van a tener que pelearse con Japón por el Pacífico. Ya ubicaron al enemigo y ya ubicaron el teatro de operaciones. Lo único que les falta definir es cómo van a pelear, y lo hacen también. Definen, si vamos a pelear en el Pacífico, van a ser combates aeronavales, es decir, uso de portaaviones y operaciones anfibias, desembarco en un montón de islas. Islas pequeñitas, pero que son teatros muy complicados porque son zonas tropicales y es un infierno combatir en una zona tropical infestada de paludismo, de dengue, malaria. Y empiezan a prepararse en consecuencia. Empiezan a diseñar doctrinas tácticas específicas para operaciones de desembarco y de defensa de playas. Y no solamente lo escriben en el papel, sino que además se ponen a ejercitarlos. Empiezan a practicar operaciones. Vaya, les salen mal, pero practican en tiempos de paz. Y aprenden de esos errores. No es lo mismo que aprender de los errores ya con el enemigo encima. La desventaja que tienen es que la mayor parte de los recursos para las Fuerzas Armadas se van para el Ejército y la Fuerza Aérea. La Armada y el Cuerpo de Marines reciben lo menos. De hecho, siempre hay una pelea, sobre todo entre el Cuerpo de Marines y Ejército, por ver quiénes son más competentes. Pero ese quiénes son más competentes es para ver quién recibe más dinero del gobierno. Al mismo tiempo que estos tienen sus broncas los militares, el gobierno norteamericano empieza a diseñar, no diseñar como tal doctrinas tácticas, pero sí diseña planes de operaciones. Diseña 4. El plan naranja, el plan negro, el plan rojo y el plan verde. Esos son los nombres clave, por colores, para que nadie sepa a qué países se refiere a cada plan. Después de la Segunda Guerra Mundial ya se hicieron saber, si no los detalles del plan, sí, para qué país era cada plan. El plan naranja estaba pensado en caso de guerra con Japón. Es como el enemigo más obvio. El plan negro estaba pensado en caso de guerra con Alemania. El otro enemigo obvio. El plan rojo en caso de guerra con Inglaterra. Todavía no superaban esa situación de Inglaterra puede ser un enemigo a enfrentar. Sobre todo justo considerando que por eso se desarrolla este tratado de desarrollo naval. Y el plan verde, adivinen para quién era. Exacto. El plan verde de guerra en caso de guerra con México. Considerando que les expropian el petróleo, que eventualmente lo vimos en la clase pasada sobre la Constitución del 17 y cómo se le quitan derechos a las petroleras y mineras sobre sus actividades económicas. Estados Unidos empieza a diseñar un plan contra México justamente para proteger los intereses de esos sectores económicos. Actualmente como tal no tiene un plan verde, bueno sí, pero ya no lo llaman solamente plan verde, pero sí tienen un plan en caso de guerra con nosotros. Sí. Digo, no es como el más urgente, el más urgente es un plan en caso de guerra con Rusia. Pero por si las dudas, igual tienen un caso de guerra con nosotros. Como si les fuéramos a declarar la guerra. No sé que nos la declaran a nosotros, pero bueno. Este es el escenario militar. A partir de aquí se van a desarrollar los planes que veremos ponerse en marcha durante la Segunda Guerra Mundial y veremos que o la ausencia de planes o un plan muy deficiente como es el caso francés va a generar un desastre militar para los países que lo llevan a cabo.
y que encontraste un plan militar bien estructurado, bien organizado y además que ha tenido tiempo de entrenarse, de llevarse a la práctica sobre el terreno, va a demostrar resultados más eficientes en el campo de batalla. Y aún así van a tener fallas, o aún así van a tener bajas sobre todo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Los 412 son libres. Nos vemos en 2 semanas. Buen fin de semana.